creo que introducir esos matices, teniendo en cuenta de que no vas a hablar de la primavera árabe y sin embargo detallas muy bien cómo pasó, eso te ha tenido que tomar tiempo a la hora de escribir, ¿no? Hubo cierto protagonismo de todas las protestas de lo que fue la primera árabe. Hubo un protagonismo, creo yo, o la impresión que yo tengo, muy masivo de los hombres, pero a lo mejor no se valoró completamente el protagonismo que tuvieron las mujeres y el protagonismo que tienen las mujeres en la sociedad musulmana, ¿no? Por el papel que juegan, el papel que juegan las mujeres musulmanas en estos países es muy importante, porque realmente son las sostenedoras de la familia, ¿no? En el primer capítulo pues, se cuenta, ¿no? Aquí están las mujeres hablando en el patio de la casa, mientras los hombres pues se van con sus preocupaciones, que son pues el fútbol y las prostitutas, ¿no? Y es así. O sea, no es algo que ya denunció en los años 60 un escritor argelino que se llamaba Rachid Bouguera, que yo lo cito al principio de la novela, y pues estamos hablando de hace 60 años, pero la situación es así. Te pones a buscar noticias sobre lo que pasa allí y aunque no sea nada generalizado, me gustaría hacer una aclaración en la novela. La reseña pone que todo parte de un crimen de honor. Los crímenes de honor como tal no existen actualmente en Argelia y prácticamente no existían en el año 2011. Los crímenes de honor en el año 2011 se daban en los países asiáticos y en Europa. El crimen de honor, la diferencia que hay entre un crimen de honor y un crimen machista, es que el crimen de honor se hace, las autoridades y la familia hacen la vista gorda. Y el crimen machista lo persigue la ley. Está perseguido, te pueden detener, lo perseguirá con mayor o menor dureza, pero lo persiguen, te detienen y te llevan a la cárcel, en fin. Entonces, el crimen de honor como tal no existe en Argelia y cuando hay un crimen es perseguido. Lo que no significa que no ocurra. De hecho, hay casos de crímenes de honor que siguen ocurriendo, pero son perseguidos por la ley. En mi novela, Rachid se escapa porque Rachid tiene muchos contactos y la policía argelina pues no es todo lo limpia que se supone que debe ser un cuerpo policial, ¿no? Entonces por ahí él se puede escapar porque una persona que se mueve con gente que mueve mucho dinero, con gente poderosa, pues siempre tiene más recursos que una persona normal pues, para escaparse de una situación así. Entonces, todo eso que configuró, creo yo, en parte el fondo de la novela, porque no era solo pan y dignidad para todos, también era pan y dignidad para las mujeres, para nosotras que estamos aquí llevando adelante. Hay referencias, por ejemplo, a la sociedad tuareg, donde las mujeres tienen un papel central en el sostenimiento de la familia, porque los hombres siempre han estado en las caravanas. Ahora ya las caravanas han sido sustituidas por las cargas de sal en camiones y eso prácticamente no existe, ¿no? Pero durante toda la historia la mujer se quedaba en casa, la mujer sostenía a la familia, se encargaba de los asuntos jurídicos y el hombre pues estaba en un camello en medio del desierto pues llevando sal o de un sitio a otro o llevando, en fin, lo que estuvieran comerciando, plata, en fin, lo que estuvieran comerciando. Entonces el papel de la mujer en el mundo musulmán es muy importante, a pesar de que los hombres las traten como las tratan. En fin, quería aclarar el tema ese del crimen de honor y darle un poco una explicación a lo que decía Óscar. También quería decir, cambiando un poquito ya del tema y centrarme en algunos matices de la novela. La novela es todo ficción, es todo inventado, los personajes son inventados, las situaciones son inventadas, es todo ficción, pero hay referencia a personas que existieron realmente y bueno, que me gustaría citaros, ¿no? Algunas de ellas, evidentemente Mohamed Bouazizi, que fue quien se inmoló delante de las autoridades de Túnez y provocó toda la historia. En Argelia lo hizo también un padre de familia por una circunstancia muy parecida que se llamaba Moshen Bourtefif, que también se autoinmoló delante del ayuntamiento por circunstancias. Hay flashbacks a la historia violenta que ha tenido Argelia. Entonces me quise resaltar por la historia de Ahmed Hasselah, que era el director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Argelia,
y de su hijo Rabah Selah, ¿no? El día 5 de marzo de 1994, durante el Decenio Negro, pues dos chavales de 18 y 19 años entraron en el patio de la Escuela Superior de Arte, le dieron 3 disparos en la cabeza al director, a Ahmed Selah, y su hijo, cuando fue a ayudarlo, pues recibió un disparo en el vientre, por el que murió un poco después, ¿no? Entonces, toda esta historia de violencia es un libro que es verdad que es muy violento, lo admito, cuando lo leáis desde el principio, mi mujer cuando lo leyó me dijo que estaba un poco impresionada, porque es verdad que hay mucha violencia a lo mejor no tanta como la que estaría acostumbrada a ver en la tele, pero hay, para mi punto de vista sí hay mucha violencia, ¿no? Me quería un poco pues resaltar esa historia de violencia en este país, porque Argelia es un país realmente muy hermoso. Argelia tiene varios emplazamientos que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo en Gardaya, donde transcurre parte de la acción, todo el valle del Mozart es patrimonio de la humanidad. En Tamanrasset, toda la zona de Sefar, los yacimientos arqueológicos de 3.000 años de antigüedad que hay en todo lo que es el Tashid Naher, eso es patrimonio de la humanidad. En fin, es un país muy hermoso, que merece la pena pues, tenerlo en consideración como un país que merece vivir, ¿no? Una vida normal, como yo lo veo, y en eso pues, también ha influido cuando yo me puse a escribir esta novela. Entonces, os he traído algunas fotos, que las voy a pasar rapidito para que veáis un poco cómo es los escenarios de la novela. Más o menos he buscado la fecha donde ocurrió. Esto es Skikda, es donde vive Maisa. Como veis, toda la costa es una costa acantilada, entonces está lleno de calitas, como aquí en Conil y todo eso, ¿no? Y son playas muy turísticas. Son playas muy turísticas que hay por allí, en fin, es un sitio muy bonito. Tiene un puerto más o menos importante, pero este es el puerto pesquero, que tiene una actividad pesquera bastante importante de Skikda. Esta foto está tomada en el año 2019, años después de la época donde suceden los hechos de la novela. Esta es la playa de allí de Skikda en 2005, ¿no? Un poquito antes de, recién acabado, digamos, 2 o 3 años después de acabado el Decenio Negro, ¿no? Recordaréis el Decenio Negro porque era bastante salvaje aquello, no sé si acordáis la noticia, pero había unos degollamientos de gente y una masacre de civiles impresionantes, ¿no? Se ve la playa absolutamente desierta, sin turistas ni nada, ¿no? Esto es Biskra, una panorámica general de Biskra, que es la siguiente etapa que ellos van a hacer en su viaje, ¿no? Esta foto es de 2018. Este es el mercado de Biskra en 2012, o sea, más o menos en la época en la que transcurre la novela. Pues un mercado en la calle que se puede ver en muchas ciudades de África. Os he ahorrado traeros los puestos de carne de camello, en fin, por si tenéis que ir al mercado en otro momento. Esto es Biskra en un día de levante, que se dice aquí. Un jabú, una tormenta de arena, de las que hay allí en el Sáhara. Esto es Gardaya. Gardaya es lo que se dice una pentápolis. Son 5 ciudades que se han ido construyendo alrededor de lo que es la Kasbah. Lo veis allí, ¿no? El minarete principal de la Edad Media, ¿no? que se construyó aquí. La arquitectura de todo el valle del Mozart, que es esto, es patrimonio de la humanidad, arquitectura de origen bereber. Aquí hay una comunidad religiosa muy potente dentro del mundo musulmán, que es la comunidad ibadí. Es característica porque es una comunidad que tiene un sentido místico muy grande y evidentemente son grandes vendedores de alfombras, por cierto, ahí lo veis. Lo que os decía, estas son mujeres ibadíes, visten estas túnicas blancas y solo pueden mirar a través de un ojo a la calle, ¿no? Y viven allí en Gardaya. Esto es una tradición que se remonta pues, a la Edad Media y que sigue, no sé si sigue como una imposición religiosa o como una tradición cultural, como por ejemplo son las cobijadas de Vejer, ¿no? Una cosa así. No, la verdad es que lo desconozco, pero bueno, la foto es de 2016, es más o menos reciente, ¿no?
Pues esto es la carretera del Sáhara, una carretera. Aquí hay en Argelia un importante productor de petróleo y bueno, pues allí te montan un pozo en tu plan, ¿no? Y se llevan en la empresa, pues como lo veis, a bordo de un camión. Esto es Tamanrasset, que es, digamos, el destino donde van ellos, donde se va a desarrollar. Nos he hablado del Capitán Said, que es un personaje secundario de la novela y que, bueno, va un poco mudándose. Y al final, él con su policía, pues tiene que un poco manejar aquí la situación en la que se van a ver Claudia y Maisa, ¿no? Este también es otra foto de Tamanrasset en el año 2006, ¿no? Las construcciones que veis aquí de ladrillo, de adobe, estas construcciones que os pueden parecer así, ¿no? Yo las he visto aquí en Puerto Serrano, si habéis estado en Puerto Serrano, eso existe aquí también. Esto es más moderna, se ven construcciones más modernas, ¿no? Aquí en Tamanrasset. Son las afueras de la localidad, en todo lo que es la cordillera de la Hagar. Hay agua, ¿no? Hay, de hecho, en las pinturas rupestres de Tassili Najer hay fotos de peces, hay fotos de cocodrilo, de jirafa, fotos. Grabados, imágenes, ¿no? Imágenes de fotos tal, de 3.000 años de antigüedad, de cuando el Sáhara era una laguna que debería de ser más o menos como es ahora mismo el Saco de la bahía de Cádiz, ¿no? Que no tendría mucha profundidad, pero lo suficiente para que pudieran navegar barcas, hubiera pesca y hubiera una vida marítima, hubiera cocodrilos, ¿no? De hecho, en algunos sitios del Sáhara, como en Chad, en la cordillera de Nevi, todavía hay zonas donde los camellos son alimentos de los cocodrilos, ¿no? Y puede ir un camello allí a meter la cabeza en el agua y le pegan una tunda. Esta es una parte de la cordillera de Hagar, ¿no? Este es uno de los grabados que hay allí en las rocas, en Sefar, en el yacimiento arqueológico de Tassili Najer. No os he podido traer mucho porque las fotos que yo he utilizado para hacer las novelas, pues todas están protegidas por derechos de autor, entonces no puedo traerlas aquí. Entonces, todas estas son fotos que tienen, he puesto su autor y eso se pueden usar aquí. Pero si queréis ver en las páginas de internet podéis encontrar un montón de fotos de este, que es una de las maravillas que hay allí. Este señor que hay aquí, pues es Lucio Cornelio Balbo, el menor, la estatua que tiene aquí en Cádiz, y que fue, pues, como decía Óscar, el primer general romano que se atrevió a atravesar el Sáhara, que venció a los garamantes en Libia, ¿no? Y que, bueno, llegó a ser procónsul en África y tiene una estatua ahí en mitad de Cádiz. Aquí están las diferentes expediciones que hicieron los romanos, ¿no? En la línea morada pues se ve la que hizo Balbo, el menor, y ya está, no he traído más fotos. Yo sí, hay una cosa que es al hilo de lo que acabas de hacer o de decir. Cuando él ha presentado las imágenes de los petroglifos o de las pinturas rupestres que había, está claro que lo que vienen a demostrar es que el Sáhara en algún momento de la historia geológica fue un mar interior, quizás tipo como el mar de Aral hoy en Rusia. Pero en cualquier caso, en la novela se hace alusión precisamente a una novela, lo cito para que vean lo cuidado y lo documentado que está, porque se hace alusión a una novela que escribió Julio Verne, no es de las más conocidas, de hecho es la última novela que Julio Verne va a publicar en su vida, aunque fue de las primeras que escribió. La novela tiene un tinte bastante colonial, cosa rara en Verne, y lo que sucede es que habla de la invasión del mar, la invasión de la mar, de hecho se llama la novela. Verne se basó en un proyecto que tenía un ingeniero francés de convertir el Sáhara, de volverlo a convertir en mar. Se iba a traer agua a través de un enorme canal hacia unos lagos salobres que también se encuentran en la depresión sahariana, y de ahí se volvería a recuperar el mar. No voy a contarles la novela ni cómo termina ni nada, sino simplemente quiero decirles que para que vean el detalle que utiliza
en un momento dado precisamente se cita la novela para explicar esto. O sea, es que no ha dejado ningún extremo sin tocar, se ha documentado absolutamente en todo. Y de hecho, en mi opinión, quizás el mejor de documentación que hay es una alusión, que es un libro que está leyendo Claudia en el viaje, que son los diarios de Isabel Eberhard. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Isabel Eberhard. Era una suiza de familia, digamos, pudiente, medio aristócrata, que en un momento dado, cuando tiene 20 años, se larga a Argelia y acaba casándose con un argelino, acaba mudando de religión, hace de confesión musulmana, pero se convierte en un sufí, en un personaje sabio, muy curioso y admirado. Es lo que hablábamos antes, en ciertas sociedades musulmanas la mujer tiene un papel muy predominante. Y por otra parte, Isabel Eberhard se ve sumergida en una serie de extraños periplos. Su vida termina 7 años más tarde, no voy a contarle cómo, lean la novela, pero quiero decir que cualquier cosa que parece incidental en esta novela, que estaba dejado caer, que aparece en segundo plano, que aparece como una lectura, que aparece como una referencia, sin embargo demuestra un profundo estudio, un profundo análisis, no solamente de la sociedad argelina, sino desde los puntos de visiones que los europeos han tenido sobre Argelia a lo largo de su historia, e incluso sobre esa evolución que tanto Europa como Argelia tienen en sí mismos. Y va entrando en la novela perfecto, mejor que con calzador, porque llega con una naturaleza tremenda, y es muy difícil tener esa erudición y no hacer ni que resulte ni pesado ni pedante. Yo te felicito, creo que es una cosa que les maravilla, que es más, que le da ganas de averiguar más, de aprender más sobre Argelia, de descubrir lo que él acaba de decir, un país fascinante, y él todo eso lo va narrando con una trilogía que es básica para los buenos escritores y que ya definían gente como Larry Collins y Dominique Lapierre, quizás los dos europeos recientes que mejor lo han hecho en sus novelas y en sus libros, que es, para contar un país, cuenta sus sonidos, cuenta sus olores, cuenta sus sabores y cuenta sus ritmos. O sea, tú vas narrando eso y vas poniendo en contexto y logras meter al lector dentro de esa realidad. Y eso en El viaje del Maisha está plenamente conseguido, porque ustedes van a ver cómo evoluciona el paisaje, la ciudad, la población, sin que se trate de hacer una descripción de viaje, conforme los protagonistas van pasando a través, van descendiendo hacia el corazón del África sahariana. Me resultó francamente impresionante, O sea, ahí hay mucho curro. Muchas gracias por tus palabras, Óscar. Es importante una cosa que has dicho, y que es muy importante para mí como lector y como escritor, ¿no? Yo, mi aproximación a la literatura es una aproximación de aprendizaje. Yo leo para aprender y escribo para aprender. Yo evidentemente no escribo para enseñarle a nadie. Toda la escritura de este libro o de cualquier cosa que escribo es un proceso de aprendizaje que yo plasmo en el papel y que dejo a disposición de la gente por si quieren compartirlo conmigo, ¿no? Pero no entiendo la literatura sin eso. Uno se mete en los libros no solo para entretenerse, para eso a lo mejor una película es un entretenimiento mucho más rápido y, en fin, más barato no a lo mejor, no sé, porque hoy en día el cine no es barato, pero en fin, es un entretenimiento mucho más rápido y muchísimo más espectacular que un libro. Meterse en un libro requiere, pues eso, un deseo de aprender y un deseo también creo que de pensar, ¿no? Yo, cuando me puse a escribir esta novela, podía haber dicho, bueno, puedo hacer una novela de aventuras o una novela romántica, porque el Sáhara se presta perfectamente a hacer una novela romántica. Yo soy un amante de la novela El cielo protector de Paul Bowles, que es una novela que tiene mucho de romanticismo, pero aparte de eso tiene también mucho de lo que es la dureza y la crudeza del desierto y de la vida en el desierto, ¿no? Pero hacer una novela solo para entretener, pues para eso, no sé, para eso están otras cosas, están los videojuegos, en fin, hay muchas cosas y te da un paseo. Una novela tiene que provocarte algo, ¿no? Provocarte
pensamiento, hacerte pensar. Yo no te digo que pienses lo mismo que yo, pero te pongo unas situaciones en el papel para que tú digas, oye, ¿y esto? Y a lo mejor, pues mira, me interesa, ¿y por qué no? Y voy a informarme, oye, pues voy a leer a Isabel de Berja, o voy a leer a Julio Verne, o voy a leer, yo qué sé, a Juan Luis Tissot. Eso es la literatura para mí. Otra gente lo mirará de otra manera y pensará, hay mucha literatura diferente, de otra manera, y cada uno tiene sus criterios, pero ese es el mío. Y después hemos puesto aquí el tema de los petroglifos, el tema de Tassili Najer, el tema... Eso está al final de la novela. Yo he hecho un final abierto, es decir, a mí me gustaría seguir escribiendo sobre este tema, no sé, porque si eso va a ser posible, porque dependerá pues, si la novela tiene aceptación, le gusta a la gente y la editorial dice, oye, pues mira, ven así, escríbeme una segunda parte, a mí me gustaría seguir, ¿no? Entonces el final es un poco abierto. Entonces tiene su razón de ser colocarlo ahí en un sitio en el que cuenta cómo era el Sáhara hace 3.000 años, que era todo riqueza, ¿no? Era riqueza, era agua, eran animales salvajes, había comida. O sea, al principio había caza, comida, después fueron rebaños de vacas que se ven en las pinturas, después las vacas pasaron a las cabras, de las cabras a los camellos, y ahora me parece que ya ni siquiera camellos, ¿no? Porque entonces todo acaba alguna vez, todo tiene un fin, aunque mi novela se acabe ahí, ¿no? Todo tiene un fin. Entonces, para mí tenía el simbolismo de decir, oye, la situación que han vivido estas mujeres llegará un momento en que se acabará. Con su intervención o sin su intervención, yo creo que con las de ellas, ¿no? Pero todo tiene un fin. Solo tenéis que ver lo que era España hace, aquí hay gente mayor, ¿no? Lo que era España hace 50 años, lo que es ahora, y creo que, en fin, hemos avanzado en muchas cosas, hemos mostrado a lo mejor no, aunque a veces haya pasado atrás. Entonces, esa es la idea que yo he localizado al final de la novela ahí, porque refleja como es el testimonio de un tiempo que desapareció, que fue mejor y desapareció. Entonces, también las cosas buenas acaban, igual que las cosas malas, ¿no? O sea, no quedéis solos en eso. Sí, me lío un poco. Y una última cuestión que a mí me ha traído muchísimo la atención. He dicho, y creo que en eso es preciso volver a insistir, porque cualquiera que haya tenido la oportunidad de viajar por alguno de los países del Magreb, que sea el vecino Marruecos, va a descubrir cómo Santiago magistralmente mete una escenografía muy sutil que enseguida nos permite encontrarnos en el escenario de los hechos, ¿no? He hablado antes de los colores, pero hay, por ejemplo, un momento en que uno llega a percibir ese olor dulzón que tiene la putrefacción de las basuras orgánicas en países muy cálidos y muy secos. De hecho, yo lo he olido en Marruecos, lo he olido en Madagascar y lo he olfateado también en las calles de Cádiz, porque cuando aquí sopla el levante tenemos ese mismo tipo de clima y pese a todos los esfuerzos que se hacen no somos precisamente esa añorada tacita de plata, que era un premio que se dio a finales del 19 por limpieza. Los gaditanos de los 2 siglos posteriores nos hemos vuelto, no sé si los gaditanos o los turistas nos hemos vuelto un poco más guarros, y ese mismo olor se percibe aquí en África, claro, somos un espejo. Entonces, en ese contexto, lo que más me impresiona es el estudio de las personalidades femeninas de una chica argelina y de una chica europea. Quizás porque cuando yo me enfrento como escritor a ese problema, yo lo que hago es que busco un hecho real protagonizado por una mujer, copio todo lo que esa mujer hizo y eso es lo que cuento. O sea, no me meto en crear una psicología, lo que intento es elegir bien al personaje. Y sin embargo tú aquí estás profundizando en la evolución, en las ansias, en la superación que estas dos mujeres tienen para enfrentarse a casi al mismo problema, la violencia machista o el desprecio del macho atrabiliario contra la mujer. En eso te felicito, desde luego.
Vale, bueno, muchas gracias. Sí, mis protagonistas son fundamentalmente feministas, ¿no? Eso es así. ¿Por qué? No sé. Yo me he criado en mi casa, eran todas mujeres, menos mi abuelo, que era el único hombre que no sé si eso ha influido de alguna manera en la manera de pensar que yo tengo. Imagino que sí, porque esas cosas se te quedan grabadas por dentro sin que tú te des cuenta. Entonces eso influye a la hora de caracterizar a un personaje femenino, de haber vivido entre mujeres, ¿no? Y aparte, referencia al machismo, también es importante una cosa, que creo que es una actitud que debemos de tener todos los hombres. Ya con esto, si te parece, si quieres cerrar y podemos dejar al público que pregunte lo que quiera. Había una carta en el País este fin de semana de un lector que decía que todos los hombres somos machistas, ¿no? Todos, sin excepción. Y que hay una diferencia entre unos y otros. Dice, hay unos hombres machistas que reconocen que son machistas y ponen de su parte para remediarlo, y otros que no lo reconocen y que no hacen nada para remediarlo, ¿no? Entonces, creo que cuando yo me enfrento a esto, me enfrento desde el punto de vista de las mujeres, pero desde un hombre, yo como autor, que intento hacer algo por ser menos machista en la medida de mis posibilidades, porque, en fin, efectivamente nos han educado como nos han educado por circunstancias que no dependen directamente de nuestros padres, pero bueno, que ha sido así históricamente, ¿no? Y bueno, yo creo que si tenéis alguna pregunta, queréis preguntar alguna cosa, ya nos hemos enrollado un montón, tío.